¿Cómo puede ser la catequesis en la primera niñez? Debemos enfocar esta edad como una iniciación en la fe, es decir, como el esfuerzo para introducir al niño en la experiencia y acercamiento a todos los sectores que conforman la vida cristiana. Generalmente, esta es la época en que los niños reciben la primera comunión, renuevan sus promesas bautismales y se introducen en la vida de la comunidad participando comprometidamente en la misa dominical. Hay 3 condiciones para lograr una buena catequesis infantil. Conocer cómo es en realidad la religiosidad infantil. Valorar las implicaciones para la educación de la fe. Presentar el mensaje cristiano en función de las necesidades reales de los niños como destinatarios. La psicología propia del niño es un punto de referencia obligado y fundamental a tener en cuenta por el educador religioso en toda edad. Vamos al punto A, los objetivos. Hay 2 metas que se deben intentar alcanzar: la evangelización de la vida del niño y la iniciación en la celebración cristiana. La evangelización del niño debe entenderse como un proceso educativo orientado a favorecer el nacer y el llegar a ser cristiano. Siguiendo estos pasos: el encuentro con la palabra de Dios, la identificación con Jesucristo y su Evangelio, la conversión a una vida de fe. Punto B. Contenidos. Los temas más importantes para esta etapa son: introducir al niño en el bautismo, para llevarle a la renovación de su compromiso bautismal, como preparación en su iniciación en los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia. Presentación de Jesús, que revela al Padre y da al Espíritu, dando a conocer así el misterio de la intimidad con Dios, la Santísima Trinidad. Presentar a Jesús como hombre entre los hombres. Partir especialmente de personajes cercanos a la vida de los niños, que lo reconozcan como el enviado de Dios. La muerte y la resurrección del Señor ocupan un lugar particularmente importante en esta etapa. Completar con la iniciación a la vida sacramental. Acentuar los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia. Presentar a la Iglesia como la gran familia de los hijos de Dios. Educación de las virtudes cristianas y humanas básicas: la caridad, la bondad, respeto, sinceridad. Punto C. Sugerencias de metodología. El niño debe percibir la palabra de Dios con verdadero interés, para que sea capaz de integrarla a su propia vida. Debe favorecerse la disponibilidad del mismo ante la palabra de Dios, que le llama a la vida cristiana. La aproximación a la Biblia puede hacerse a través de la narración de pasajes que contengan sugerencias concretas e ideales y atractivos para su quehacer diario. Se debe elaborar un plan de catequesis que realmente responda a las necesidades de los catequizandos, sin caer en ofrecerles soluciones prefabricadas. Punto D. Técnicas didácticas. Podemos sugerir la utilización de dibujos, modelado con plastilina, arcilla u otros materiales similares, dramatizaciones, entrevistas sencillas,
armar collage, recortando y pegando diferentes elementos, lecturas sencillas de vidas ejemplares e incluso de simples pasajes bíblicos con lenguaje sencillo. Punto E. Sugerencias para la catequesis en la primera etapa de primaria. Establezcamos algunas pautas a manera de orientación. Debe ser una educación en la fe o catequesis cristocéntrica. Conviene introducir la así llamada historia sagrada en toda la programación, sin detenerse aisladamente en ella. En tanto, la educación de la fe o catequesis no debe confundirse con la instrucción religiosa. Ponemos los hechos de las narraciones bíblicas al servicio de la educación de la fe, sin subordinar esta o aquella. Debe articularse el programa con el año litúrgico. Por eso es oportuno repetir algunos temas, como por ejemplo María, la Navidad, etc. También debe desarrollarse la memorización de la fe, teniendo en cuenta que la fe es precisamente la memoria del mensaje recibido de Cristo y transmitido por la Iglesia. Esta memorización conviene que se haga por medio de algún catecismo que sea adecuado a la comunidad de los destinatarios. Un buen catecismo debe cumplir con ciertos requisitos. Debe tener un lenguaje comprensible, evitar términos teológicos o palabras confusas para la mente simple de los niños. Debe emplear los verbos en sus conjugaciones más simples. Debe emplear pocas metáforas que pueden crear demasiado antropomorfismo en la fe del niño. Debe utilizar frases simples. Debe dar definiciones claras, cortas y precisas. Debe tener motivaciones, además de la doctrina. Debe ser escrito con fórmulas simples, lo que hará más fácil las interpretaciones. La selección del contenido debe estar hecha en función de la doctrina que afecta a la vida ordinaria del niño y no a contenidos profundos de la teología. También sigue un camino desde lo más básico a lo más profundo. Debe estar ordenado, es decir, presenta la doctrina y la explica en el mismo momento que la presenta. Debe ser actualizado, que presente la fe según la mente del hombre actual y no tenga esquemas teológicos anticuados, aunque sean buenos. Debe dar respuesta a las problemáticas que aquejan a quienes lo van a utilizar. La presentación de la fe y la transmisión de los conceptos deberá hacerse de manera armónica. Cada año debe tener objetivos propios y mantendrá una línea y principios metodológicos también propios. Hasta aquí, cómo debe ser la catequesis en la primera niñez. En el próximo video, en el último de la primera niñez, vamos a conocer cómo debería ser el catequista para esta edad.